La lluvia golpeaba con fuerza los cristales empañados de la estación de tren Buenavista aquella noche del 15 de marzo de 2018. Miguel Hernández ajustó la pequeña mochila rosa de su hija Sofía mientras ambos esperaban en el andén principal, rodeados por el eco de anuncios distorsionados que resonaban entre las columnas de concreto manchadas por años de humedad capitalina. «Papá, ¿cuándo llega el tren?», preguntó Sofía, sus ojos de 8 años brillando con la curiosidad típica de quien ve una aventura en cada viaje. Sus zapatos deportivos blancos, ya manchados por los charcos de la estación, se balanceaban mientras permanecía sentada en la banca metálica fría. «En 20 minutos, mi amor. El tren a Guadalajara siempre llega puntual a las 10:10», respondió Miguel, revisando por tercera vez los boletos en su cartera de cuero gastada. A sus 42 años, este contador meticuloso había desarrollado la costumbre de verificar todo 2 veces, especialmente cuando viajaba con su tesoro más preciado. La estación bullía con la actividad nocturna típica de un viernes. Vendedores ambulantes ofrecían quesadillas humeantes y café de olla, mientras que grupos de trabajadores cansados arrastraban sus pies hacia los trenes suburbanos. El aire espeso olía a diésel, comida frita y esa mezcla particular de humedad y multitudes que caracteriza a las estaciones de la Ciudad de México. «¿Por qué no pudimos ir en coche, papá?», insistió Sofía, jugando con las trenzas que su madre le había hecho esa mañana antes de irse al trabajo. Miguel sonrió, acomodándose los lentes que siempre se deslizaban por su nariz cuando estaba nervioso. «Porque tu abuela Esperanza está muy enferma y el tren es más seguro de noche. Además, ¿no te emociona viajar en tren como en las películas?». La verdad era más complicada. Carmen, su esposa, había insistido en que fueran en autobús, pero Miguel sabía que los trenes nocturnos tenían menos tráfico y llegarían más descansados. La madre de Carmen había sufrido un derrame cerebral 3 días antes, y cada hora contaba. «Atención pasajeros del tren 4847 con destino a Guadalajara», anunció una voz metálica por los altavoces. «El tren presenta un retraso de 15 minutos debido a condiciones meteorológicas adversas». Miguel suspiró y miró su reloj Casio negro, un regalo de jubilación de su trabajo anterior. Las 9:30 p.m. «Sofía, ¿quieres ir al baño antes de que llegue el tren?». «Sí, papá». Se dirigieron hacia los sanitarios públicos, ubicados en un pasillo lateral menos iluminado de la estación. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras danzantes en las paredes de azulejo verde desgastado. Miguel esperó afuera mientras Sofía entraba al baño de mujeres. «No te tardes mucho, mi amor», le gritó a través de la puerta. «Ya voy, papá», respondió la voz aguda de Sofía, acompañada por el eco del lugar. Mientras esperaba, Miguel observó el movimiento constante de la gente. Una mujer mayor vendía cigarros sueltos desde una pequeña mesa plegable. Un grupo de estudiantes universitarios discutía sobre política con pasión juvenil y un hombre en traje arrugado hablaba por teléfono con voz alterada. «¿Cómo que no llegaste a la oficina?». «Te esperé hasta las 8», decía el hombre, caminando en círculos nerviosos. Miguel desvió la mirada, respetando la privacidad ajena, y se concentró en el sonido constante de la lluvia que había arreciado en los últimos minutos. Los cristales de la estación se empañaban cada vez más, creando un ambiente casi irreal. «¿Papá?». La voz de Sofía sonó más distante de lo esperado. «Aquí estoy, mi amor. ¿Ya terminaste?». Silencio. «¿Sofía?». Miguel se acercó más a la puerta del baño. «¿Estás bien?». El corazón comenzó a latirle más rápido. Esperó otros 30 segundos antes de tocar la puerta. «Disculpe, señora», le dijo a una mujer que salía del baño. «¿Vio a una niña pequeña adentro? De 8 años, trenzas». «No, señor». El baño está vacío. Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Empujó la puerta del baño femenino, ignorando las miradas de desaprobación. «¡Sofía! ¡Sofía!». Su voz reverberaba en los azulejos húmedos. Nada. Revisó cada cubículo, cada rincón, incluso detrás de la puerta principal. El baño estaba completamente vacío, excepto por un charco pequeño cerca de los lavamanos y una pequeña liga para el cabello rosa en el suelo. Mi hija ha desaparecido»,
gritó Miguel corriendo hacia el área principal de la estación. Los siguientes minutos se convirtieron en una pesadilla borrosa. Miguel corrió por toda la estación, preguntando a cualquier persona que se cruzara en su camino. Los empleados de la estación fueron alertados. Los policías de transporte llegaron en menos de 10 minutos y pronto el lugar se llenó de uniformes y radios crepitantes. ¿Cuándo fue la última vez que la vio?, preguntó el oficial Raúres, un hombre corpulento con bigote canoso que había visto demasiados casos similares. Hace 15 minutos. Entró al baño y... Miguel no podía terminar las frases. Sus manos temblaban mientras mostraba la foto de Sofía que llevaba en su cartera. ¿Alguien más sabía que estarían aquí esta noche? Solo mi esposa. Veníamos a ver a mi suegra. Está enferma. Las cámaras de seguridad fueron revisadas inmediatamente. Las imágenes mostraron a Miguel y Sofía llegando a la estación a las 8:30 p.m., comprando chocolates en una máquina expendedora, sentándose en el andén y finalmente caminando hacia los baños a las 9:47 p.m. Después de eso, nada. Es extraño, murmuró el técnico de seguridad, un joven con lentes gruesos que había revisado las grabaciones 3 veces. La cámara del pasillo de los baños deja de funcionar exactamente a las 9:48 p.m. ¿Deja de funcionar?, preguntó el oficial Ramírez. Sí, como si alguien la hubiera desconectado, pero no desde afuera, sino desde adentro del sistema. Miguel sintió que el mundo se desplomaba. Su hija había desaparecido en el lugar más vigilado de la estación, y las únicas pruebas eran una liga rosa y un sistema de seguridad misteriosamente interrumpido. ¿Y Miguel Hernández?, preguntó Ramírez, notando que el padre también había desaparecido de las cámaras. El técnico revisó nuevamente. Él también. Entró al pasillo detrás de su hija y... nada, como si ambos se hubieran desvanecido. La lluvia continuó golpeando los cristales de la estación mientras los oficiales acordonaban el área de los baños. El tren 4847 a Guadalajara llegó puntual a las 10:25 p.m., pero Miguel y Sofía Hernández ya se habían convertido en un misterio que habría de obsesionar a los investigadores durante años. Carmen recibió la llamada a las 11:15 p.m. mientras esperaba noticias de su madre en el hospital de Guadalajara. Su mundo se hizo pedazos con una sola frase: «Señora, su esposo y su hija han desaparecido». La madrugada del 16 de marzo transformó la estación Buenavista en un hervidero de actividad policial. Luces rojas y azules parpadeaban contra las paredes de concreto, mientras los perros rastreadores olfateaban cada rincón del edificio, sus ladridos ocasionales cortando el silencio tenso de la madrugada. La comandante Patricia Vázquez, una mujer de 45 años con 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, había tomado el control de la investigación. Su presencia imponente y su manera directa de hablar habían tranquilizado ligeramente a Carmen, quien había llegado desde Guadalajara en el primer autobús disponible. «Señora Hernández, necesito que me cuente todo sobre los últimos días», dijo la comandante, sentada frente a Carmen en una oficina improvisada dentro de la estación. Miguel había mencionado algo extraño, alguien que los estuviera molestando. Carmen, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, se aferraba a un pañuelo húmedo. «No, comandante. Miguel era un hombre tranquilo. Trabajaba en la contaduría de una empresa textil, llegaba puntual a casa, ayudaba a Sofía con sus tareas». Su voz se quebró. «Son las personas más normales del mundo. ¿Problemas económicos? ¿Deudas? Nada fuera de lo común. Pagamos la hipoteca, las tarjetas de crédito». Miguel era muy cuidadoso con el dinero. El detective Morales, un hombre delgado con cara de pocos amigos pero corazón noble, interrumpió la conversación. «Comandante, tenemos algo». Las 3 personas se dirigieron hacia el área de los baños, donde un equipo forense había estado trabajando toda la noche. El área estaba completamente acordonada con cinta amarilla, y los reflectores portátiles creaban un ambiente casi quirúrgico. «¿Qué encontraron?», preguntó la comandante. «Además de la liga rosa hallamos esto». El técnico forense mostró una pequeña bolsa de evidencia. Fragmentos de tela azul, probablemente de la camisa del señor Hernández, enganchados en el marco de la ventana del baño de hombres.
Carmen se acercó para ver mejor. Sí, es de su camisa. La planché ayer en la mañana. ¿Ventana?, preguntó la comandante. ¿Qué ventana? El técnico los guió hacia el baño de hombres, donde efectivamente había una ventana pequeña, de aproximadamente 60 centímetros de ancho, ubicada a 2 metros del suelo. Estaba parcialmente abierta, y algunas gotas de lluvia habían formado un charco en el suelo de azulejo. Es físicamente imposible que un adulto salga por ahí, observó el detective Morales, y para una niña sería muy difícil alcanzar esa altura sin ayuda. ¿Y si alguien los ayudó desde afuera?, sugirió la comandante. Salieron al exterior de la estación, donde el callejón trasero estaba lleno de contenedores de basura y grafitis. El suelo, mojado por la lluvia de la noche anterior, no mostraba huellas claras, pero había algo extraño. «Miren esto», dijo el detective señalando hacia una escalera de metal oxidado que alguien había dejado recargada contra la pared, justo debajo de la ventana del baño. «¿Esa escalera no estaba aquí ayer?», preguntó la comandante a Esteban Morales, el conserje nocturno que había reportado haber visto a la familia por última vez. Esteban, un hombre de 55 años con manos callosas y mirada honesta, negó con la cabeza. «No, comandante, yo limpio este callejón todos los días. Esa escalera no estaba ahí. ¿Y usted no vio nada extraño anoche? ¿Algún vehículo? ¿Alguna persona?» «La verdad es que estuvo lloviendo muy fuerte. Yo estaba adentro la mayor parte del tiempo». Pero Esteban titubeó. «¿Pero qué? Alrededor de las 10 de la noche escuché un motor, como de una camioneta o algo así, pero no le presté mucha atención porque siempre pasan vehículos por aquí». La comandante anotó todo en su libreta. «¿Qué tipo de motor?» «Profundo, como de vehículo grande, y escuché que se detuvo por unos minutos, pero cuando salí a revisar ya no había nada». Los días siguientes se convirtieron en una operación masiva. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Padre e hija desaparecen misteriosamente en estación de tren. Las imágenes de Miguel y Sofía aparecieron en todos los noticiarios, y la línea telefónica para reportar pistas no dejó de sonar. Carmen se instaló en un hotel cercano, negándose a regresar a casa sin su familia. «No me voy a mover de aquí hasta que los encuentre», le dijo a su hermana Rosa, quien había venido a acompañarla. «Carmen, tienes que ser realista. Ha pasado una semana». «No me digas que sea realista», explotó Carmen. «Mi hija de 8 años está en algún lugar, esperando que la encuentre. Mi esposo está tratando de protegerla. No me voy a dar por vencida». Las pistas llegaban constantemente. Un taxista reportó haber visto a un hombre y una niña subir a un autobús en la terminal del norte. Una mujer aseguró haberlos visto en un restaurante de carretera rumbo a Querétaro. Cada pista era investigada meticulosamente, pero todas terminaban en callejones sin salida. «Es como si se hubieran desvanecido», murmuró el detective Morales después de su 10º día consecutivo de trabajo. «Tenemos fragmentos de tela, una liga, una escalera misteriosa y nada más». La comandante Vázquez revisaba por enésima vez los expedientes cuando notó algo extraño. «Morales, ¿viste esto?». «¿Qué?». «Las cámaras de seguridad. No solo se desconectaron las del pasillo de los baños. Mira», señaló un reporte técnico. 3 cámaras más del área circundante dejaron de funcionar entre las 9:45 y las 10:15 p.m. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. El técnico dice que fue una falla del sistema, pero es muy conveniente. ¿Estás pensando en que fue planeado? Estoy pensando en que alguien que conoce muy bien la estación orquestó esto. El caso tomó un giro inesperado cuando Carmen recibió una llamada a las 3:00 am del 25 de marzo, 10 días después de la desaparición. «Carmen», la voz era débil, distorsionada, pero inconfundiblemente familiar. «Miguel, Miguel, ¿eres tú?». «Carmen, no puedo hablar mucho. ¿Dónde están? ¿Dónde está Sofía?». «Sofía está bien, está durmiendo». «Carmen, no busques». «¿Qué? ¿Qué dijiste?». «No busques, es peligroso. Alguien». La línea se cortó. Carmen gritó, despertando a su hermana y a los oficiales que vigilaban el hotel. La llamada fue rastreada inmediatamente, pero provenía de un teléfono público en el centro de la ciudad, a 20 kilómetros de la estación.
¿Estás segura de que era Miguel?, preguntó la comandante Vázquez. Completamente segura. Conozco la voz de mi esposo. ¿Qué crees que quiso decir con no busques? Carmen se quedó pensativa. Miguel nunca me diría que no busque a nuestra hija. Nunca. A menos que realmente fuera peligroso. Para todos. La investigación se intensificó. Si Miguel y Sofía estaban vivos pero ocultos, la pregunta era, ¿de qué o de quién se estaban escondiendo? Ciudad de México, 15 de marzo de 2024. Exactamente 6 años después de la desaparición de Miguel y Sofía Hernández. Carmen se había convertido en una mujer diferente. A sus 38 años, su cabello ahora tenía mechones grises prematuros y sus ojos mantenían una tristeza permanente que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar. Trabajaba como coordinadora de una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, canalizando su dolor en ayudar a otras familias que vivían la misma pesadilla. ¿Señora Hernández? La voz del joven reportero interrumpió sus pensamientos mientras terminaba de organizar los archivos en su oficina. Soy Andrés Ramírez, de Canal 7. ¿Podríamos hablar sobre el aniversario? Carmen suspiró. Cada año era lo mismo. Periodistas que redescubrían el caso, promesas de nuevas investigaciones y esperanzas que invariablemente terminaban en decepción. 5 minutos, dijo señalando la silla frente a su escritorio. ¿Mantiene usted la esperanza de encontrar a su familia? Todos los días. Sofía tendría 14 años ahora, estaría en secundaria, preocupándose por los exámenes, por los muchachos. Su voz se quebró ligeramente. No hay día que no imagine cómo sería verla crecer. ¿Y las investigaciones oficiales? Oficialmente el caso sigue abierto. Pero seamos honestos, después de 6 años, la policía tiene prioridades más inmediatas. Lo que Carmen no sabía era que, en ese preciso momento, a solo 3 kilómetros de distancia, se estaba desarrollando el descubrimiento que cambiaría todo. La estación Buenavista estaba siendo sometida a una renovación masiva. Después de décadas de uso intensivo, el gobierno de la ciudad había decidido modernizar completamente las instalaciones. Las obras habían comenzado 2 meses antes y el progreso era lento pero constante. Esteban Morales, ahora con 61 años y convertido en supervisor de mantenimiento, observaba el trabajo de demolición con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Había visto pasar miles de personas por esos pasillos, pero nunca había podido olvidar esa noche de marzo de 2018. «Jefe», le gritó Roberto, uno de los obreros más jóvenes, «esta pared suena hueca». Esteban se acercó al área de los baños que estaban siendo demolidos. Roberto golpeaba con un martillo una sección de la pared que, efectivamente, producía un sonido diferente al resto. «¿Hueca?». Esteban frunció el ceño y golpeó él mismo. «Tienes razón. Esto no debería estar hueco. ¿Qué hacemos?». «Sigue con cuidado. Vamos a ver qué hay aquí». Los siguientes golpes revelaron algo inesperado. Detrás de la pared había un espacio vacío, como una pequeña habitación oculta de aproximadamente 2 metros por 3 metros. «¿Qué carajo?», murmuró Roberto, asomándose por el hueco que habían creado. Esteban sintió un escalofrío. «Llama al ingeniero, ahora». El ingeniero de la obra, un hombre meticuloso llamado Fernando Gutiérrez, llegó en 5 minutos. Después de examinar el espacio, su conclusión fue sorprendente. «Esta habitación no aparece en ninguno de los planos originales de la estación», dijo, revisando los documentos arquitectónicos en su tablet. «Según estos planos, aquí debería ser una pared sólida». «¿Cómo es posible?», preguntó Esteban. «Alguien construyó esta habitación después de la construcción original. Mira las diferencias en el concreto, el tipo de ladrillo. Esto se hizo décadas después. ¿Y para qué? No lo sé. Pero vamos a necesitar más luz para investigar». Cuando las lámparas portátiles iluminaron completamente el espacio oculto, lo que encontraron los dejó sin habla. En el suelo había 2 colchones viejos, mantas, latas de comida vacías y botellas de agua. En una esquina, una pequeña mesa improvisada con lo que parecían ser libros escolares. En la pared, dibujos hechos con crayones, claramente obra de una niña. «Dios mío»,
susurró Esteban, recordando inmediatamente la noche de la desaparición. Tengo que llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto... Esteban observó un dibujo en la pared que mostraba a una niña de trenzas tomada de la mano de un hombre con lentes. Esto es donde Miguel y Sofía Hernández estuvieron ocultos. La comandante Vázquez, ahora retirada pero aún obsesionada con el caso, recibió la llamada a las 4:30 p.m. A los 60 minutos estaba en la estación, acompañada por el detective Morales, quien había seguido el caso durante todos estos años. ¿Cuánto tiempo crees que estuvieron aquí?, preguntó la comandante examinando los objetos. Basándome en la cantidad de latas y botellas, yo diría que al menos 2 semanas, tal vez más, respondió el nuevo detective a cargo del caso, un joven llamado Herrera. ¿2 semanas? Morales no podía creerlo. Estuvieron aquí durante 2 semanas y no los encontramos. Miren esto, dijo la comandante, señalando hacia una esquina donde había una pequeña pila de papeles. Parecen ser cartas. La primera carta estaba escrita con la letra cuidadosa de Miguel. Carmen, si alguien encuentra esto, quiero que sepas que Sofía y yo estamos bien. No pudimos escapar la noche que desaparecimos porque había alguien esperándonos afuera. Alguien que nos conocía. Alguien que sabía exactamente dónde íbamos a estar. Estamos escondidos aquí hasta que sea seguro salir. Sofía no entiende por qué no podemos ir a casa, pero está siendo muy valiente. Te amo. La segunda carta, fechada una semana después, era más desesperada. Ya no tengo mucha comida. Sofía está asustada y quiere ir a casa. Escucho voces afuera durante la noche, gente que nos busca, pero no son policías. Creo que son las mismas personas de las que nos estamos escondiendo. Carmen, si algo nos pasa, busca a Esteban. Él sabe más de lo que dice. Todos los ojos se volvieron hacia Esteban, quien palideció inmediatamente. ¿Yo? ¿Qué quiere decir con que yo sé más? Esa es exactamente la pregunta que nos vamos a hacer, dijo la comandante con voz seria. Creo que es hora de que tengas una conversación muy larga con nosotros. Mientras las evidencias eran recolectadas y fotografiadas, Carmen recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Señora Hernández, soy el detective Herrera. Necesito que venga a la estación Buenavista inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Los encontraron? Señora, encontramos algo. Algo muy importante. Pero necesito que venga ahora. Carmen colgó el teléfono con manos temblorosas. Después de 6 años, finalmente había una respuesta. Pero por la voz del detective, sabía que no necesariamente era la respuesta que había estado esperando. La sala de interrogatorios de la delegación se sentía más pequeña de lo habitual. Esteban Morales, quien había pasado 6 años cargando con un secreto que lo había consumido por dentro, finalmente estaba frente a las personas que habían estado buscando la verdad durante todo este tiempo. La comandante Vázquez, aunque retirada, había sido llamada especialmente para este interrogatorio. Su experiencia con el caso original era invaluable, y su presencia intimidaba a Esteban de una manera que él no podía explicar. Esteban, comenzó la comandante con voz pausada, han pasado 6 años. 6 años en los que una madre no ha podido dormir. 6 años en los que hemos buscado respuestas. Las cartas de Miguel dicen que tú sabes más de lo que nos dijiste. Es hora de que hables. Esteban se pasó las manos por la cara. A sus 61 años había envejecido considerablemente en los últimos meses. Su cabello, ahora completamente gris, y las líneas profundas alrededor de sus ojos, contaban la historia de un hombre que había estado luchando con su conciencia. No sé por dónde empezar, murmuró. Empieza por el principio, dijo el detective Herrera, y por favor no nos mientas más. Esteban respiró profundamente. Esa noche, la noche que desaparecieron, yo sí vi algo, pero no les dije por qué. Se detuvo, luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque tenía miedo. Miedo de que me hicieran daño a mí y a mi familia. La comandante se inclinó hacia adelante. ¿Miedo de quién? De las personas que se llevaron a Miguel y a Sofía, o más bien, de las personas que trataron de llevárselos. Explícate. Esteban cerró los ojos reviviendo esa noche que había tratado de olvidar durante 6 años. Yo estaba terminando mi turno de limpieza alrededor de las 9:30 p.m.
Siempre reviso los baños antes de irme, es parte de mi rutina. Cuando me acerqué al área, escuché voces que no eran de Miguel o Sofía. ¿Qué tipo de voces? Hombres, al menos dos. Uno de ellos tenía acento extraño, como del norte del país. Decían cosas como, están tardando mucho, y el jefe no va a estar contento si no cumplimos. ¿El jefe? Sí. Hablaban de alguien llamado el jefe, que les había dado órdenes específicas. La comandante y el detective intercambiaron miradas. ¿Órdenes de qué? No lo sé exactamente, pero mencionaron algo sobre el contador y los números que vio. Después dijeron que tenían que esperar hasta que salieran del baño. ¿Esperar a Miguel y Sofía? Eso parecía, pero cuando escuché eso me asusté y me escondí detrás de una columna. Desde ahí pude ver cuando Miguel y Sofía salieron del área de los baños. ¿Y qué pasó? Los dos hombres se acercaron a Miguel. Uno de ellos le mostró algo, como una identificación o una placa. Miguel se puso muy nervioso. Sofía se aferró a la mano de su papá. ¿Escuchaste qué le dijeron? Alcancé a escuchar frases como, necesitamos que venga con nosotros, y es por su propia seguridad. Miguel les decía que no, que tenían que tomar el tren, que su suegra estaba enferma. ¿Y entonces? Entonces Miguel hizo algo que no esperaba. De repente, tomó a Sofía y corrieron hacia los baños. Los hombres los siguieron, pero Miguel logró llegar primero. La comandante frunció el ceño. Corrieron hacia los baños, ¿por qué? Porque Miguel sabía algo que los demás no sabían. Él había trabajado en la estación hace años, cuando era más joven. Antes de ser contador, había sido empleado de mantenimiento aquí mismo. ¿Qué? La comandante no podía creer lo que escuchaba. ¿Miguel trabajó en la estación? ¿Por qué no teníamos esa información? Fue hace más de 15 años. Trabajó aquí solo 6 meses antes de conseguir su trabajo en la textilera. Pero durante esos 6 meses, él me ayudó a descubrir esa habitación oculta. ¿Él te ayudó a descubrir la habitación? Sí. Estábamos reparando una tubería rota cuando encontramos ese espacio. Era como un cuarto de almacenamiento secreto que alguien había construido décadas antes. Probablemente durante la época en que la estación era usada para otras cosas durante la Revolución. ¿Y Miguel recordó ese lugar? Exactamente. Cuando vio que esos hombres no lo iban a dejar ir, corrió hacia los baños, porque sabía que podía llegar a la habitación desde ahí. Había una entrada oculta detrás de un panel falso en la pared del baño de hombres. El detective Herrera tomaba notas frenéticamente. ¿Y los hombres no sabían de la habitación? No. Cuando llegaron a los baños, Miguel y Sofía ya habían desaparecido. Los escuché gritando, buscando por todas partes. Revisaron la ventana, el techo, todo. Pero nunca encontraron la entrada secreta. ¿Qué hicieron después? Se fueron, pero no antes de que uno de ellos hiciera una llamada. Escuché que decía, el contador se nos escapó. Sí, sabemos que el jefe no va a estar contento. Vamos a buscar en su casa. La comandante sintió un escalofrío. ¿Fueron a buscar a Carmen? Supongo que sí. Por eso Miguel nunca salió de la habitación. Sabía que si aparecía, no solo él estaría en peligro, sino también su esposa. ¿Pero por qué no nos dijiste esto desde el principio? Esteban bajó la mirada. Porque al día siguiente, uno de esos hombres regresó. Me encontró cuando estaba limpiando y me dijo que si yo había visto algo, era mejor que lo olvidara. Me mostró una foto de mi nieta que en ese entonces tenía 5 años. Me dijo que sabía dónde vivía mi familia. ¿Te amenazó? Sí. Me dijo que si la policía se acercaba demasiado a la verdad, mi familia pagaría las consecuencias. Que era mejor que todos creyeran que Miguel y Sofía habían desaparecido completamente. ¿Y nunca más volviste a saber de Miguel? Sí, claro que sí. Esa es la parte que más me duele. La habitación se quedó en silencio absoluto. ¿Cómo que sí supiste de él? Miguel me dejaba notas, pequeñas notas que deslizaba por debajo de la puerta de mi oficina durante la noche. Me pedía comida, agua, medicinas para Sofía cuando se enfermaba. Yo se las dejaba en un lugar específico. ¿Durante cuánto tiempo? 3 semanas. 3 semanas estuvieron escondidos ahí. Sofía lloraba mucho, especialmente por las noches. Miguel me escribía que la niña no entendía por qué no podían ir a casa, por qué no podían llamar a su mamá. ¿Qué pasó después de las 3 semanas?
Un día simplemente ya no hubo más notas. Esperé 2 días y finalmente me atreví a revisar la habitación. Estaba vacía, pero había una nota final de Miguel. ¿Qué decía? Decía que había encontrado una manera de salir de la ciudad sin ser detectado, que iba a llevar a Sofía a un lugar seguro hasta que pudiera resolver el problema, que por favor cuidara a Carmen y le dijera que los amaba, pero que no podía contactarla porque era muy peligroso. ¿Y nunca más supiste de ellos? Nunca más. Pero... Esteban vaciló. ¿Pero qué? Pero sí sé por qué los estaban buscando. La comandante se puso de pie. ¿Cómo que sabes por qué? Porque en una de las notas Miguel me explicó. Él había descubierto algo en su trabajo, algo sobre lavado de dinero. Su empresa textilera estaba siendo usada para lavar dinero de narcotraficantes y él había encontrado las evidencias. ¿Evidencias de qué? Facturas falsas, movimientos de dinero que no coincidían con la producción real, cuentas en el extranjero. Miguel era muy meticuloso con los números y se dio cuenta de que algo no cuadraba. ¿Y qué hizo? Copió todos los documentos. Tenía la intención de entregárselos a las autoridades después de su viaje a Guadalajara, pero alguien en la empresa se dio cuenta de que él sabía. ¿Quién? Su jefe directo, un hombre llamado Rodríguez. Él fue quien ordenó que lo recogieran esa noche en la estación. ¿Rodríguez? Sí, Joaquín Rodríguez. Era el gerente financiero de la textilera, pero también era el encargado de coordinar el lavado de dinero. La comandante y el detective se miraron. Finalmente tenían un nombre, un motivo y una explicación coherente de lo que había pasado. Esteban, dijo la comandante, ¿dónde están esos documentos ahora? No lo sé. Miguel se los llevó cuando se fue, pero en su última nota me dijo que había hecho copias y las había escondido en un lugar seguro. ¿Dónde? En su casa. Dijo que Carmen sabría dónde buscar si algo le pasaba. ¿Carmen sabía de esto? No. Miguel nunca le dijo nada para protegerla, pero le dijo que si algo pasaba, buscara en el lugar donde guardaban sus recuerdos más importantes. Por primera vez en 6 años, la comandante Vázquez sintió que estaban cerca de resolver el caso, pero también se dio cuenta de que la verdad era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Esteban, ¿por qué decides hablar ahora? Porque han pasado 6 años, porque ya no puedo vivir con este secreto y porque... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque la semana pasada vi a Joaquín Rodríguez en la estación. Después de todos estos años regresó, y si él regresó, significa que algo va a pasar. La habitación se quedó en silencio mientras todos procesaban la información. Miguel y Sofía no habían desaparecido misteriosamente. Habían huido para salvar sus vidas. Pero la pregunta que quedaba era, ¿seguían vivos después de 6 años? Carmen se encontraba en la entrada de su casa en la colonia Doctores, acompañada por la comandante Vázquez y el detective Herrera. Sus manos temblaban mientras buscaba las llaves. Después de 6 años, finalmente iba a buscar las respuestas que Miguel había dejado para ella. ¿Tiene idea de dónde pueden estar esos documentos?, preguntó el detective. Miguel siempre decía que nuestros recuerdos más importantes estaban en el closet de la recámara. Ahí guardábamos las fotos de nuestra boda, los primeros dibujos de Sofía, las cartas que nos escribimos cuando éramos novios. Carmen hizo una pausa. Si escondió algo, tiene que estar ahí. La casa había permanecido prácticamente intacta desde la noche de la desaparición. Carmen había movido algunas cosas, pero la mayoría de las pertenencias de Miguel y Sofía seguían en su lugar, como si esperara que regresaran en cualquier momento. «Aquí está», dijo Carmen, abriendo la puerta del closet principal. En el estante superior había una caja de zapatos llena de fotografías y documentos familiares. «¿Puedo?», preguntó la comandante. Carmen asintió, observando nerviosamente mientras la comandante revisaba el contenido. Fotografías de cumpleaños, boletos de cine, dibujos de Sofía, hasta que finalmente encontró algo extraño. «¿Esto es tuyo?», preguntó, mostrando un sobre manila sellado con cinta adhesiva. Carmen nunca había visto ese sobre. No, nunca había visto eso antes. La comandante abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había copias de documentos financieros, estados de cuenta
y una carta escrita a mano por Miguel. «Carmen», leyó la comandante en voz alta, «si estás leyendo esto significa que algo me pasó. Los documentos que están aquí son la prueba de que mi empresa está lavando dinero para el cartel de Sinaloa. Mi jefe, Joaquín Rodríguez, está coordinando todo. Tienen cuentas en Suiza, en Panamá y mueven millones de dólares cada mes a través de facturas falsas de textiles. Yo descubrí todo por accidente cuando estaba auditando las cuentas del último trimestre. Los números no cuadraban. Cuando traté de investigar más, me di cuenta de que estaba en peligro. Si algo me pasa, entrega estos documentos a las autoridades. Pero ten cuidado, Carmen. Estas personas son muy peligrosas. Te amo. Siempre te he amado. Y siento mucho haberte puesto en esta situación. Cuida a Sofía». Carmen se desplomó en la cama, finalmente entendiendo por qué su esposo y su hija habían desaparecido. No había sido un secuestro común. Había sido una huida desesperada. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Ahora vamos a buscar a Joaquín Rodríguez», respondió la comandante, «y vamos a averiguar qué sabe sobre el paradero de tu familia». Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, en una oficina lujosa en Santa Fe, Joaquín Rodríguez estaba teniendo una conversación muy diferente. «¿Estás seguro de que encontraron la habitación?», preguntó al teléfono, paseándose nerviosamente detrás de su escritorio de caoba. «Sí, jefe. Está en todas las noticias. Encontraron dónde se escondieron el contador y su hija, y también encontraron a Esteban hablando con la policía». Rodríguez, un hombre de 55 años con cabello perfectamente peinado y traje italiano, había logrado mantener su operación de lavado de dinero durante más de una década. La desaparición de Miguel Hernández había sido un problema que creía haber solucionado, pero ahora todo estaba saliendo a la luz. «¿Qué tanto sabe Esteban?». «Suficiente para causarnos problemas. Conoce a los muchachos que mandaste esa noche. Sabe que trabajas para nosotros». «¿Y el contador? ¿Alguna noticia de él?». «Nada. Después de que se escapó de la estación, desapareció completamente. Pero jefe, si la policía encuentra esos documentos...». «Los documentos fueron destruidos», mintió Rodríguez. En realidad, nunca había estado seguro de si Miguel había logrado copiar todo antes de huir. «¿Estás seguro?». «Completamente. Registramos su casa, su oficina, todo. No hay evidencias». Lo que Rodríguez no sabía era que en ese momento la comandante Vázquez estaba revisando exactamente esas evidencias que él creía haber destruido. «¿Qué quieres que hagamos?». «Mantengan vigilada a la esposa. Si el contador sigue vivo, eventualmente va a tratar de contactarla, y cuando lo haga, lo vamos a estar esperando. ¿Y si no aparece? Entonces vamos a tener que mandar un mensaje, para que nadie más se atreva a meterse con nuestros negocios». Rodríguez colgó el teléfono y se dirigió a la ventana de su oficina, desde donde podía ver toda la ciudad. Había construido un imperio criminal usando la empresa textilera como fachada, y no iba a permitir que un contador muerto de miedo lo destruyera. Lo que no sabía era que Miguel Hernández no estaba muerto y que durante los últimos 6 años había estado preparándose para regresar. En una pequeña casa en el pueblo de Tepoztlán, Morelos, un hombre con barba y cabello más largo observaba las noticias en la televisión. A su lado, una adolescente de 14 años hacía su tarea de matemáticas. «Papá, ¿por qué estás viendo las noticias de la Ciudad de México?», preguntó la joven, quien ahora se llamaba Andrea pero había nacido como Sofía. «Solo curiosidad, mi amor», respondió Miguel, quien durante los últimos 6 años había vivido con documentos falsos bajo el nombre de Eduardo Mendoza. Pero la verdad era que Miguel había estado esperando este momento. Había estado siguiendo las noticias, esperando a que alguien descubriera la habitación oculta, esperando a que la verdad comenzara a salir a la luz. «¿Está todo bien?», preguntó Andrea, notando la tensión en el rostro de su padre. «Todo está bien. ¿Ya terminaste tu tarea?». «Casi». «Papá, ¿algún día vamos a regresar a ver a mamá?». Esta pregunta había atormentado a Miguel durante 6 años. Había tenido que explicarle a su hija, entonces de 8 años, que tenían que irse muy lejos y que no podrían ver a su madre por mucho tiempo. Había tenido que inventar una historia sobre personas malas que querían hacerles daño,
y que la única manera de estar seguros era desaparecer. Pronto, mi amor, muy pronto. Miguel se dirigió a su habitación y abrió el cajón donde guardaba un teléfono celular que no había usado en 6 años. Era el momento de hacer una llamada que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Marcó el número de Carmen. Carmen estaba en la delegación de policía terminando de revisar los documentos cuando su teléfono sonó. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que contestara. «Bueno, Carmen, soy yo». Carmen casi dejó caer el teléfono. Era la voz de Miguel, clara y sin distorsiones como aquella llamada de hace 6 años. «Miguel, ¿realmente eres tú?» «Sí, mi amor, soy yo. ¿Dónde están? ¿Dónde está Sofía?» «Estamos bien, Sofía está bien. Pero Carmen, vi las noticias. Sé que encontraron la habitación. Sé que Esteban habló. Es hora de que regresemos». «¿Regresar? ¿Dónde han estado? Después te explico todo. Pero ahora necesito que me digas, ¿encontraron los documentos?» «Sí, los encontramos. La policía los tiene». «¿Y Rodríguez?» «Lo están buscando». Miguel sintió un alivio enorme. Finalmente, después de 6 años, podría regresar a casa con su familia. «Carmen, vamos a ir a casa, pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Necesito que tengas mucho cuidado. Rodríguez es muy peligroso y cuando se entere de que estamos vivos, va a hacer todo lo posible para silenciarnos». «¿Cuándo van a venir?» «Mañana. Pero Carmen, Sofía ha cambiado mucho. Ya no es la niña de 8 años que recuerdas. Ahora tiene 14, y estos 6 años han sido muy difíciles para ella. No me importa, solo quiero verlos, solo quiero abrazarlos. Nosotros también queremos abrazarte». Después de colgar, Carmen se dirigió inmediatamente hacia la comandante Vázquez. «Comandante, Miguel acaba de llamar, están vivos, van a regresar mañana». La comandante sintió una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque finalmente la familia se iba a reunir. Preocupación porque sabía que Rodríguez no iba a permitir que Miguel testificara contra él. «Carmen, esto es una excelente noticia, pero también significa que estamos entrando en la parte más peligrosa de toda esta situación». «¿Qué quiere decir?» «Quiere decir que Miguel y Sofía van a necesitar protección, y quiere decir que tú también». 16 de marzo de 2024, 6:00 am. Carmen no había dormido en toda la noche. Había pasado las últimas horas limpiando la casa, preparando la habitación de Sofía y tratando de imaginar cómo sería ver a su familia después de 6 años de separación. La comandante Vázquez había insistido en que la reunión se realizara en un lugar seguro, bajo vigilancia policial. Habían elegido un hotel discreto en la colonia Roma, donde podrían controlar todos los accesos y garantizar la seguridad de la familia. «¿Está nerviosa?», preguntó el detective Herrera, quien había estado coordinando la operación durante toda la madrugada. «Terriblemente», respondió Carmen. «¿Y si Sofía no me reconoce? ¿Y si estos 6 años la cambiaron tanto que ya no soy su mamá?» «Usted siempre será su mamá», dijo la comandante con una sonrisa. «Eso nunca cambia». A las 8:30 am, un auto sedán azul se detuvo frente al hotel. Miguel bajó primero, observando cuidadosamente los alrededores. Había envejecido considerablemente. Su cabello estaba casi completamente gris, tenía barba y había perdido peso, pero sus ojos seguían siendo los mismos que Carmen recordaba. Después, bajó una adolescente alta y delgada, con el cabello castaño hasta los hombros y los mismos ojos expresivos que había heredado de su madre. Sofía había crecido, pero Carmen la reconoció inmediatamente. «Papá, ¿estás seguro de que es seguro?», preguntó la adolescente con voz cautelosa. «Sí, mi amor, ya es seguro». Carmen salió corriendo del hotel, ignorando las instrucciones de seguridad. Lo único que importaba en ese momento era abrazar a su familia. «¡Miguel! ¡Sofía!». El encuentro fue intenso y emotivo. Carmen abrazó primero a Miguel, sintiéndolo diferente pero familiar al mismo tiempo. Después se volvió hacia Sofía, quien se había mantenido un poco distante. «¿Mami?», preguntó Sofía con voz incierta. «Sí, mi amor, soy tu mami». El abrazo entre madre e hija duró varios minutos. Sofía, que había crecido durante los años más formativos de su vida sin su madre,
Lentamente comenzó a recordar el calor y la seguridad de ese abrazo. «Te extrañé tanto», murmuró Carmen. «Todos los días pensé en ti». «Yo también te extrañé, mami, pero papá me dijo que no podíamos volver porque era peligroso». Una vez que la familia estuvo reunida en la suite del hotel, bajo la vigilancia discreta de varios oficiales, Miguel comenzó a contar toda la historia. «Carmen, lo que pasó esa noche fue exactamente lo que Esteban les dijo, pero hay más», comenzó Miguel. «Cuando descubrí que la empresa estaba lavando dinero, copié todos los documentos que pude. Pero no solo eso, también grabé conversaciones». «¿Grabaciones?» «Sí, tengo grabaciones de Rodríguez coordinando operaciones con gente del cartel. Conversaciones donde habla de asesinatos, de sobornos a funcionarios públicos, de todo». La comandante se inclinó hacia adelante. «¿Dónde están esas grabaciones?» «Aquí». Miguel sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. «Todo está aquí. 6 años de evidencias que recolecté antes de huir y durante estos años». «¿Durante estos años?» «Sí. Nunca dejé de investigar. Desde Tepoztlán usé Internet para seguir las operaciones de Rodríguez. Contacté a empleados descontentos, revisé registros públicos, seguí el rastro del dinero. Sabía que algún día íbamos a tener que regresar y quería estar preparado». «¿Por qué no contactaste a las autoridades antes?» «Porque no sabía en quién confiar. Rodríguez tenía contactos en la policía, en el gobierno. Temía que si aparecía demasiado pronto, nos mataran a todos». «¿Pero por qué ahora?» «Porque cuando vi que encontraron la habitación me di cuenta de que el caso se había reabierto. Y porque...» Miguel vaciló. «¿Por qué qué?» «Porque hace 2 semanas Rodríguez ordenó el asesinato de otro empleado que había empezado a hacer preguntas. Un contador joven llamado Pérez. Apareció muerto en su casa y la policía dijo que había sido un asalto. Pero yo sabía la verdad». Carmen sintió un escalofrío. «¿Quieres decir que si no hubieras huido, estaríamos muertos?» Rodríguez no duda en eliminar a cualquiera que represente una amenaza. Sofía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Mami, estos 6 años han sido muy difíciles. Papá me explicó que teníamos que escondernos, pero yo no entendía por qué no podíamos llamarte. Me dijo que era para protegerte. ¿Cómo has estado, mi amor?» «Bien, papá me inscribió en la escuela con otro nombre. Mis amigos me conocen como Andrea Mendoza. Soy buena en matemáticas, como papá». Carmen sonrió a través de las lágrimas. «¿Y qué más te gusta hacer?» «Me gusta dibujar. Papá me compró muchos libros de arte. Y también me gusta leer. Papá dice que leer es muy importante». «¿Extrañabas a tu mamá?» «Todos los días. Pero papá me prometió que algún día íbamos a regresar, y aquí estamos». El detective Herrera interrumpió el momento familiar. «Miguel, con estas evidencias podemos arrestar a Rodríguez inmediatamente, pero necesitamos que declares formalmente». «Estoy listo, he estado listo durante 6 años. ¿Entiendes que va a ser peligroso? Rodríguez tiene muchos recursos». «Entiendo, pero ya no puedo seguir escondiendo a mi familia. Sofía merece crecer en su ciudad, con su madre, con su familia, y yo ya no puedo vivir con el miedo». La comandante Vázquez se puso de pie. «Entonces vamos a arrestar a Joaquín Rodríguez». 2 horas después, en la oficina de Santa Fe, Joaquín Rodríguez estaba siendo arrestado por lavado de dinero, asociación delictuosa y homicidio. Las evidencias de Miguel eran tan contundentes que no hubo manera de negarlas. «Esto no se va a quedar así», le gritó a los oficiales mientras le ponían las esposas. «Tengo amigos muy poderosos». «Sus amigos también van a ser arrestados», respondió el detective Herrera, mostrándole la orden de cateo que incluía a otros 15 miembros de la organización. Esa noche, la familia Hernández cenó junta por primera vez en 6 años. Carmen había preparado el platillo favorito de Sofía, enchiladas rojas con pollo. «¿Sabes qué es lo que más extrañé?», preguntó Sofía. «¿Qué?». «Tus enchiladas. Papá trataba de hacerlas, pero nunca le salían como a ti». Miguel rió. «Es cierto, soy terrible cocinando». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Carmen. «Ahora vamos a reconstruir nuestra vida», respondió Miguel. «Sofía va a tener que adaptarse a vivir con su nombre real, va a conocer a sus primos, va a ir a una nueva escuela. ¿Y tú?». «Yo voy a declarar en el juicio.
Voy a asegurarme de que Rodríguez y toda su gente vayan a la cárcel por mucho tiempo. Y después voy a buscar trabajo y vamos a ser una familia normal. ¿Crees que podamos ser una familia normal después de todo esto? Creo que podemos tratar, dijo Miguel, tomando la mano de Carmen. Hemos sobrevivido a lo más difícil. Ahora solo queda vivir. Sofía observó a sus padres tomados de la mano y sonrió. Por primera vez en 6 años se sentía completamente segura. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Alguna vez dudaste de que íbamos a regresar? Miguel consideró la pregunta. Hubo momentos muy difíciles, especialmente cuando eras más pequeña y llorabas por tu mamá. Pero nunca dejé de creer que algún día íbamos a estar juntos otra vez. ¿Y ahora ya no tenemos que escondernos? Ya no, mi amor. Ya no tenemos que escondernos.